Buenas tardes o buenos días a todos. En el marco de la presentación anterior, donde iniciamos las clases con audio del bolilla de uniones, comentamos que es una circunstancia bastante especial la que estamos pasando y momentáneamente trataremos de ir avanzando a través de este medio. Comenzaremos ahora a plantear las características de los distintos tipos de uniones abulonadas y ya empezaremos a tratar específicamente el enfoque que le da el reglamento CIRSOC 301-2005 y la recomendación de uniones abulonadas sobre este tema. Gracias. Tratando el caso general de cargas en tornillos, en general existen 6 componentes de posibles esfuerzos resultantes, tal como podemos observar en la figura. No obstante, estando las placas unidas en contacto una contra otra y manteniendo la relación usual reducida entre la longitud del tornillo frente a su diámetro, para no tener problemas de diseño por flexión, entonces el momento de torsión y flector en la sección del tornillo suelen ser despreciables. Por lo tanto, el esfuerzo resultante en la sección se reduce a 3 fuerzas, una normal y 2 cortantes. Dado que trabajamos con una sección circular, podemos reemplazar las 2 fuerzas cortantes por su resultante. Entonces tendremos, en definitiva para el diseño, una fuerza de corte y una fuerza axial. Comenzaremos por hacer una mención de los tipos de acero que están disponibles para los bulones, ¿sí? Los bulones comunes calibrados normalmente son los denominados A307. Se fabrican con aceros al carbono de características muy similares al tipo ASTM A36 o bien al F24 según las normas IRAM, con valores aproximados de tensiones de rotura FU igual a 370 megapascales y tensiones FI de fluencia de 235 megapascales. Por su reducida resistencia, solo se los utiliza para uniones tipo aplastamiento, que posteriormente vamos a definir. Asimismo, solo se los utiliza para estructuras solicitadas para cargas de naturaleza predominantemente estática y para estructuras de menor porte. Por otra parte tenemos los bulones denominados de alta resistencia. Según las especificaciones de la norma STM, tenemos básicamente 2 clasificaciones. La A325, que son bulones de acero con contenido medio de carbono tratados térmicamente, en donde las resistencias de rotura y fluencia están especificadas en sus valores mínimos en función del diámetro. Por ejemplo, la resistencia FU de rotura para diámetros menores o iguales a 1 pulgada es mayor o igual que 825 megapascales y la resistencia de fluencia FI para bulones de diámetros menores o iguales a 1 pulgada es mayor o igual que 650 megapascales. O sea, tenemos un incremento muy notable de resistencia respecto de los bulones A307. Estos son los bulones más utilizados, ¿sí? Vamos a seguir hablando del tema. Por otra parte tenemos los bulones A490. También tienen tratamiento térmico, pero no son de acero con aleación. La resistencia de rotura FU tiene que ser mayor o igual que 1035 megapascales y la resistencia de fluencia FI mayor de 800 a 900 megapascales según el diámetro, como hemos visto con el A325. Este tipo de bulones son para estructuras muy comprometidas, como puentes, torres elevadas, etc. Por su parte, la clasificación ISO 8.8 o la IRAM 5464 o la ASTM A325 en unidades métricas establece que la tensión de rotura FU
nuevamente diferencia diámetros, mínima para diámetros menores que 12 milímetros es 800 megapascales. Y la FI es mayor o igual que 0,80 FU o 640 megapascales para diámetros menores que 12 milímetros. Para ser pretensados, el diámetro del tornillo no puede ser inferior a 12 milímetros. Y para bulones tipo ISO 10.9, tratados en la norma IRAN 5464 y en la ASTM, A490M, M viene de las unidades métricas, es el equivalente al A490 que vimos recién. FU mayor o igual que 1040 megapascales y FI mayor o igual que 0,9 FU o 900 megapascales. También hay un sensible incremento de las resistencias. Como dijimos recién, los bulones más utilizados para edificios y estructuras industriales es el A325, con diámetros que usualmente están entre 3/4 y 7/8 de pulgadas. Por su parte, los más utilizados para estructuras de puentes son el A490, con diámetros frecuentemente oscilan entre 7/8 de pulgada a 1 pulgada de diámetro. Debemos mencionar que los tornillos de alta resistencia tienen cabezas y tuercas hexagonales. ¿Por qué son hexagonales? Porque son más fáciles de sujetar y girarlas con una llave y requieren menos espacio para hacerlo. Poseen rondanas que tienen por misión aportar una superficie endurecida que no sea abrasiva bajo el elemento atornillado. El tamaño nominal de un tornillo es el diámetro D de la espiga del tornillo, en la parte sin roscar, como vemos en el dibujo. Usualmente en la cabeza del tornillo está la definición, en la calidad del tornillo, por ejemplo A325, y vemos la cabeza, la longitud de la espiga, la sección con diámetro D y la longitud roscada. Luego tenemos una tuerca hexagonal y la rondana. Son las partes componentes. Con respecto a la longitud del bulón, el agarre del bulón es igual a la suma de los espesores de las chapas unidos. La longitud L del bulón se observa en el dibujo. Dentro del nuevo cuerpo normativo se redactó la llamada Recomendación para uniones estructurales con bulones de alta resistencia, CIRSOC 305, que consta de un cuerpo principal y comentarios. Esta recomendación, en su capítulo 5, establece las pautas de diseño. Se denomina el mismo estado límite en uniones abulonadas y resulta totalmente compatible con el CIRSOC 301-2005. Acá mostramos la tapa de la recomendación. Que sea una recomendación implica que no es prescriptiva, es complementaria del reglamento. Como ventajas comparativas de los bulones de alta resistencia podemos mencionar que son competitivos frente a las uniones soldadas por las siguientes razones. Se pueden ejecutar uniones más rápido y con menos personas por equipo. Se requiere menor grado de capacitación para ejecutar buenas uniones con bulones de alta resistencia que con soldadura. El equipo es más barato para ejecutar con respecto a una unión soldada. No se requiere la utilización de pernos de montaje necesarios en muchas uniones soldadas en obra. Las estructuras pueden desarmarse en forma relativamente simple. Naturalmente esto no ocurre con uniones soldadas. Y menor dificultad en la inspección de dichas uniones que en las uniones soldadas, que se requieren, como veremos cuando tratemos el tema, de ensayos no destructivos, apreciación visual por una persona experimentada. Es bastante más dificultoso detectar una unión soldada con deficiencias no muy visibles que cometer errores importantes en una unión con bulones de alta resistencia. Respecto de los agujeros de los bulones, o sea, el diámetro que punzonamos la chapa para insertar el bulón,
Primero les expreso la nomenclatura que tiene la bibliografía americana y luego veremos lo que dice nuestro reglamento. Tenemos los agujeros estándar para tornillos STD que se realizan con un diámetro de un 16 pulgadas 1,6 milímetros mayor que el tamaño nominal del cuerpo del tornillo, a la izquierda. Tenemos, por otra parte, para algunas condiciones particulares de montaje y en particular para estructuras grandes, el requerimiento de una holgura mayor. Entonces, en ese caso, se especifican los agujeros OBS sobredimensionados con una holgura de 3,16 de pulgada, 4,8 milímetros, que es el dibujo de la izquierda aledaño. Por otra parte, hay otro tipo de agujeros que permiten cubrir situaciones particulares de montaje. Son los llamados agujeros de ranura corta, SSL, que permiten un mayor juego en una dirección determinada. Como observamos a la izquierda superior, el diámetro del agujero, que ya no es circular, es D más 1/4 de pulgada en la dirección que se permite la mayor holgura y en la dirección restante es D más 1/16 de pulgada. Y por otro lado tenemos los agujeros de ranura larga, LSL, que está el dibujo a la derecha superior, que permiten una cierta facilidad para el montaje porque la mayor dimensión es 2,5 veces el diámetro de la espiga del tornillo. Después veremos qué particularidades y condiciones tienen este tipo de agujeros en el diseño y con qué tipo de uniones se pueden utilizar y con cuáles no. Abajo observamos que los agujeros con ranura larga tienen la posibilidad de transferir fuerzas verticales gravitatorias, ¿sí? Y permiten el desplazamiento en horizontal para permitir ajustar una pieza con otra. Con respecto a la máxima extensión del agujero y la dirección de la carga, cuando son agujeros de ranura larga, la dirección de la carga a transmitir tiene que ser normal a la mayor dirección, como se grafica en los dibujos, en particular en el dibujo superior de la derecha. Caso contrario, podría dar origen a deformaciones que no son admisibles para la estructura. Con respecto a lo que dice nuestro reglamento actual, el 301-2005, en el capítulo J, en la tabla J33, que estamos repitiendo, tenemos en una columna el diámetro de los bulones en milímetros y abajo en pulgadas, la dimensión del agujero llamado normal, que tiene una holgura de 2 milímetros, la dimensión del agujero denominado holgado, que tiene una holgura de 4 milímetros, la dimensión del agujero denominado ovalado corto, que tiene en la mayor dimensión una holgura de 6 milímetros, y la dimensión del agujero denominado ovalado largo. Entonces, esta sería la nomenclatura que utiliza nuestro reglamento para definir el tipo de agujeros que tendrá que ser especificado claramente en los planos que detallen las uniones. Los agujeros normales son los más comunes. Se los utiliza tanto en uniones de tipo aplastamiento como deslizamiento crítico. Los restantes tipos de agujeros son básicamente para facilitar el montaje de las piezas. Los agujeros holgados no se pueden utilizar en uniones de tipo aplastamiento. Vamos a definir en unos minutos más qué es una unión tipo aplastamiento y qué es una unión tipo deslizamiento crítico, porque son definiciones que particularmente derivan de la normativa americana y son tomadas por el CIRSOC 301-2005. Los agujeros ovalados cortos pueden utilizarse para uniones tipo aplastamiento siempre que la mayor longitud sea normal a la dirección de la fuerza. En general, lo que ocurre es que cuando realizamos el proceso de punzonado,
La zona aledaña al punzonado del material base resulta frecuentemente afectada, dañada. Entonces, frente a espesores de chapa mayores o altas resistencias del material base de las chapas, los agujeros no se punzonan sino que se taladran, que es una técnica más costosa. Justamente este fenómeno de que la zona aledaña al punzonado resulte afectada, veremos luego que implica que cuando hacemos el procedimiento de cálculo, de diseño, tenemos en cuenta que hay una zona cercana que, si bien físicamente existe, no la consideramos respecto de la resistencia. En la foto siguiente estamos observando equipos de taladrado, ¿sí? Y vigas o columnas que han sido realizados los agujeros correspondientes mediante esta metodología, que es mucho más precisa, más eficiente, pero también tiene un costo elevado. Con respecto al espaciamiento entre tornillos para definir cómo diseñamos la unión, a veces las chapas a unir tienen un espesor importante. Cuando no lo tienen, las uniones se concretan con filas de tornillos, ¿sí?, alineados, como dijimos, no más de 5 en una línea. Cuando tienen un mayor espesor, se define la unión con agujeros alternados entre filas contiguas. Y ahí surgen dos definiciones. Una que es la distancia entre ejes de tornillos en la dirección de la carga aplicada, llamada paso, que es del orden usualmente de 3 veces el diámetro del tornillo. Y la segunda definición es el gramilo G, que es la distancia perpendicular medida entre centros de agujeros de tornillos. Dado que resulta posible que los agujeros se punzonen muy cerca unos de otros y que el material entre ellos esté dañado por el fenómeno de punzonado, como mencionamos, eso puede conducir a que la resistencia de la unión sea menor que la que prevemos. Entonces, los reglamentos establecen distancias mínimas al borde, desde el centro del agujero estándar, ¿sí?, y distancia mínima entre agujeros. Definimos LSE, como vemos en el dibujo, el espacio físico que queda inalterado entre el borde del agujero y el extremo de la chapa, como LE menos 0,5 del diámetro, y LSI la distancia interna como el paso menos DH. DH sería no el agujero de la espiga, sino las dimensiones del agujero de la espiga, el diámetro de la espiga, sino serían las dimensiones del agujero que hemos definido. Si la separación entre centros de agujero es excesiva, los elementos unidos, ya lo hemos mencionado en la clase anterior, podrían no estar en estrecho contacto entre sí, dejando un espacio donde se puede acumular tanto agua como polvo y luego iniciarse un proceso de corrosión. Por ello, las distancias máximas al borde también se limitan. En el dibujo observamos distancias máximas del centro del tornillo al borde más próximo, según el CIRSOC 301-2005, debe ser menor o igual que 12 veces el menor espesor de las chapas a unir y menor que 15 centímetros. Justamente abajo se observa lo que se trata de impedir, la penetración de los agentes agresivos externos entre las chapas a unir. A fin de interpretar mejor la forma de trabajo de estas uniones, lo que vamos a hacer es el ensayo de una unión abulonada bajo una fuerza de corte. Entonces, esquemáticamente tenemos dos chapas que se solapan y se unen mediante un tornillo pretensado. Naturalmente el tornillo va a estar solicitado a corte en la junta, es una junta simple. Vamos a tomar dos puntos de referencia antes de iniciar el ensayo, tales como el A y el B, y medimos la distancia entre ellos. Y para cada escalón de carga vamos a ir midiendo las elongaciones que sufren en la distancia entre los puntos A y B. Por un lado tenemos que cuando apretamos el tornillo, por lo general, al girar la tuerca, ésta sufre una pequeña elongación.
y esto introduce un esfuerzo de tensión B0 en el tornillo y por equilibrio una fuerza de compresión entre las placas que estamos uniendo, C0. La tensión inicial en el tornillo la denominamos precarga en el tornillo. Entonces tenemos que la fuerza de compresión C0 actúa sobre una superficie de contacto entre las chapas que vinculamos. Entre esas chapas va a existir naturalmente un cierto coeficiente de fricción μ, en función de la naturaleza de la superficie de esas chapas, generándose una fuerza de roce F que tiende a impedir el desplazamiento. Entonces por equilibrio C0 es igual a B0 y la fuerza aplicada tiene que ser menor o igual que el coeficiente de fricción por C0. Entonces en el ensayo que vamos a realizar, en donde en ordenadas planteamos el incremento de cargas aplicadas que tienden a deslizar las chapas entre sí y en abscisas medimos las deformaciones relativas entre los puntos que tomamos de control, observamos que en la etapa 1, debido a la fuerza de compresión entre chapas unidas y al coeficiente de fricción, la transferencia de carga se va a generar por medio de la resistencia de fricción. El coeficiente de fricción entre placas de acero puede variar en forma bastante amplia, como planteamos, según la rugosidad de las superficies, entre un valor de 0,10 a un valor muy elevado de 0,60. Estamos en la etapa 1 de transferencia de cargas del ensayo, en donde las cargas y las deformaciones mantienen una relación lineal. La fuerza total de fricción que se desarrolla en la unión se llama resistencia al deslizamiento de la unión. Esta resistencia va a ser también función del número de superficies que tienden a deslizar entre sí. En el dibujo observamos una unión simple con dos chapas sobrepuestas, entonces el número de superficies es 1. En esta etapa, cabe aclarar que la espiga del tornillo no se apoya, no toma contacto con la chapa que está uniendo. Por lo tanto, el tornillo no se encuentra solicitado de esfuerzo de corte. Esta etapa se cumple cuando P igual a F es menor o igual que el coeficiente de roce μ por C0 por la cantidad de superficie de contacto NS. Si seguimos incrementando las cargas, vamos a entrar en lo que denominamos etapa 2. La carga iguala y excede ligeramente la resistencia al deslizamiento de la unión. Las chapas se mueven una sobre la otra hasta que los tornillos toman contacto con la chapa y evitan un mayor movimiento. Las chapas se apoyan sobre las espigas de los tornillos. Entonces, en la etapa 2, P es mayor que el valor anterior citado, μ por C0 por NS, y observamos en el dibujo que se produce una fuerza de aplastamiento contra la espiga del tornillo que está en contacto con la chapa. La etapa 2 consistiría en el pequeño deslizamiento que se puede producir por la holgura que hay entre la espiga y la chapa, porque el agujero tiene una dimensión levemente mayor. Dependerá del tipo de agujero que hayamos definido. Entonces se genera una recta en horizontal en donde sin incremento de carga se produce un deslizamiento. Cuando ese deslizamiento termina la etapa 2 y entramos en la denominada etapa 3, que es donde, como mencionaba recién, comienza a ejercerse una fuerza de presión entre la chapa y el tornillo, y adicionalmente comienza a transmitirse un esfuerzo de corte a través de la espiga del tornillo. Eventualmente, si las chapas a unir fueran de un espesor importante, el tornillo va a sufrir una ligera rotación, un momento flector. Sin embargo, para uniones de chapas una en contacto con otra, este efecto es despreciable y no se lo considera en el diseño. Entonces, estamos en este momento en la etapa 3, transferencia de cargas por aplastamiento y cortante. ¿Todo se transmite por aplastamiento y cortante? No. Parte de la carga se ha transferido a través de la fuerza friccional. Solo la restante
se está transmitiendo mediante este mecanismo. Como en el ensayo queremos llegar a la falla de la unión, entonces seguimos incrementando las cargas en la etapa 3. Cuando aumentan las cargas, ya la relación entre cargas y deformaciones claramente no es lineal y llegaremos a un momento en que se produzca la falla. ¿Por qué razón se puede producir? Porque las chapas, los tornillos o ambos fluyen y la rigidez de la unión se reduce. ¿Sí? Estamos en la zona 3. Entonces, observamos lo que dijimos, la respuesta a carga de deformación se vuelve no lineal y va a llegar a un máximo antes de que se presente la falla. La falla será por cortante en el tornillo, por fractura de la placa o por aplastamiento de la chapa. En A observamos una falla por cortante del tornillo, en B por desgarramiento de la chapa, en C por aplastamiento de la espiga del tornillo, que no es lo más frecuente, y en D por aplastamiento de la chapa. Entonces, el rango posible de deslizamiento en unión STD, agujeros estándar como hemos planteado, es de 2 veces la holgura especificada, vale decir sería de 3,20 milímetros. Sin embargo, esto es teórico, ¿sí? Dado que la falta de coincidencia en un grupo de tornillos genera que algunos entren en aplastamiento antes que otros, ¿sí? No todos van a tener esa holgura, naturalmente. Entonces tenemos que el comportamiento de la unión con tornillos de alta resistencia, por eso estamos computando la parte friccional, va a depender de la manera en que estén apretados los tornillos y las condiciones también de la superficie de contacto. Para transmitir fuerzas en dirección normal al eje del bulón tenemos que el reglamento define uniones de tipo deslizamiento crítico y uniones tipo aplastamiento. Dentro de las uniones tipo aplastamiento, a su vez, define uniones con ajuste sin juego y uniones pretensadas. Todo esto está planteado en el capítulo J. Lo vamos a ir ampliando. Entonces, en el CIRSOC 301-2005, en el capítulo J, se definen las uniones por aplastamiento en las cuales se las debe proyectar para trabajar por corte los tornillos y las chapas por aplastamiento, o bien en uniones de deslizamiento crítico. Son uniones donde los tornillos están totalmente pretensados, las superficies de contacto se las suele tratar y se las proyecta para transmitir las fuerzas de corte por rozamiento entre las chapas sin permitir, para el nivel de cargas de servicio normalmente, el deslizamiento. Eventualmente, en algunas circunstancias particulares, puede ser que ese requisito se exija aún para las cargas mayoradas, que es mucho más severo. Entonces ya, si nos remitimos a lo que dice el reglamento CIRSOC 301/2005, en el capítulo J, el reglamento reconoce, como mencionamos, 3 tipos de uniones: con ajuste sin juego, pretensada o de deslizamiento crítico. Tanto en la B, pretensada, como en la C, deslizamiento crítico, el bulón está totalmente pretensado, pero solo en la última de las opciones, la C, se deben tratar y verificar las superficies de contacto para que se impida el deslizamiento. Por ello, en la opción B, pretensada, se pueden producir deslizamientos y su verificación de resistencia es la misma que en la A, en uniones con ajuste sin juego. O sea, vamos a verificar por corte el bulón y por aplastamiento la chapa. En este reglamento se indican los casos en que es obligatoria, según el tipo de estructura y la función que cumpla, definir una unión tipo B o C. Se aclara a qué llama uniones con ajuste sin juego. Acá lo he copiado textualmente. Todos los agujeros para los bulones tienen que estar alineados para permitir la inserción de los bulones sin que se produzcan daños indebidos en la rosca. Debemos colocar bulones en todos los agujeros colocando arandelas tal como se requiere en el artículo 6.1. Esta es la recomendación del CIRSOC que ahora vamos a mencionar. Y tuercas roscadas para completar el conjunto. Esto es importante. El apriete de la unión hasta llegar a la condición de ajuste sin juego
debe progresar sistemáticamente a partir de la parte más rígida de la unión, del centro hacia los extremos. La condición de ajuste sin juego es la más apretada que se logra con unos pocos impactos de una llave de impacto o el esfuerzo total de un trabajador que utiliza una llave de cola común para hacer las chapas conectadas en contacto firme. O sea, no estamos midiendo la fuerza de apriete. Es bastante subjetiva la definición e intuitiva. Es la máxima fuerza que puede ejercer un operador, un técnico capacitado, con una llave de impacto. En el caso de una unión definida como tipo B pretensada, hay una tabla en el mismo capítulo, la tabla J3, que especifica la mínima tracción a ejercer en los bulones en kilonewton, en función del diámetro del bulón en milímetros y de la calidad del acero del mismo, a bulones A325 o bulones A490. Entonces también está expresado el diámetro nominal del bulón en pulgadas, se le suele denominar en pulgadas, y finalmente está la fuerza también a ejercer la tracción mínima en ambos tipos de bulones en kilonewton. O sea, se plantea según la norma ISO y según la norma ASTM las tracciones mínimas a ejercer. Por ejemplo, para un bulón de 22 milímetros de calidad de acero A325, la fuerza de pretensado mínima a ejercer es de 176 kilonewton. El comentario del título de la tabla es que esa fuerza de pretensado es igual a aproximadamente igual al 70% de la resistencia mínima a la tracción del bulón, redondeado a la unidad más cercana. De forma independiente de que cada proyectista puede definir una unión porque le parece adecuado para su estructura como deslizamiento crítico, el reglamento especifica en qué casos es obligatoria ese tipo de definición para la unión. Nos dice, se utilizarán uniones de deslizamiento crítico en los siguientes casos. En uniones en las que el deslizamiento de la superficie de contacto puede afectar alguna condición de servicio o reducir la resistencia o la estabilidad de la estructura o del elemento estructural. Por ejemplo, uniones extremas de barras armadas. A modo de ejemplo, estamos uniendo por contacto una columna, ¿sí? A tope, como vimos una de las fotos en la clase anterior. Cara de la columna, vinculando las alas de la columna del nivel inferior y el alma con las alas de la columna del nivel superior y el alma. Naturalmente, para que no se produzca una deformación que incida sobre el resto del conjunto estructural, la unión debe ser de deslizamiento crítico. Uniones sometidas a efectos de fatiga con inversión en el signo de las cargas, uniones con agujeros holgados, uniones con agujeros ovalados cuando su mayor dimensión no es perpendicular a la dirección de la fuerza, o cualquier otra unión establecida en los planos de proyecto donde las especificaciones de este reglamento lo exijan. Entonces, en el punto E está claramente establecido que si como proyectistas, aun cuando no caigamos dentro de los puntos anteriores, entendemos que la unión que estamos definiendo es de relevancia, de importancia para la estructura, podemos especificarla como deslizamiento crítico. Naturalmente es una unión más costosa. Los tornillos son de alta resistencia y hay que ejercer todo un procedimiento para asegurarnos que el pretensado es el adecuado. Con respecto a las uniones con ajustes sin juego, son las uniones más simples para estructuras sin compromiso mayor estructural. Los bulones solo necesitan ser apretados con la máxima fuerza del operario. Entonces son uniones de tipo aplastamiento sometidas a corte donde se permite el deslizamiento. Y pueden ser también uniones de tipo aplastamiento sujetas a tracción o tracción combinada con corte con bulones ASTM A325, donde la fatiga o la posibilidad de aflojamiento por cargas dinámicas no sean un efecto condicionante. Es decir, no sería muy razonable que la definamos para unión de una pieza de un puente grúa.
donde la fatiga puede ser un fenómeno que condicione. Si por el contrario en una estructura convencional de una cubierta industrial, solamente solicitadas a carga de peso propio sobre cargas y acciones de viento. Bueno, vamos a hacer videos más cortos para que sean más fáciles de manejar por ustedes. Entonces vamos a continuar en el próximo video con el tema de uniones, avanzando sobre las cuestiones de cómo son las fallas y cómo se enfoca la verificación del reglamento.